del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 y en el verso 14 vamos a compartir una palabra muy conocida que tiene que ver con las dimensiones del amor de Dios, pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a estar viendo otra cosa que tiene que ver con lo que Dios nos habló, para que podamos seguir el hilo de la enseñanza con esto. ¿Amén? Efesios capítulo 3, verso 14. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este pasaje dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En realidad se está refiriendo a la familia de Dios, o sea, no a la raza humana. A la familia de Dios, los que ya están en la presencia del Señor en el cielo, y los que también somos del Señor, pero estamos todavía aquí en la tierra. Él es el Padre nuestro, y nosotros somos hijos. Ya habíamos hablado en una oportunidad de Sara, que dio a luz los hijos de la promesa. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice, por esta causa. ¿Qué causa? ¿De qué viene hablando? Nos venía hablando el Señor de que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Y nos estuvimos deteniendo un instante para meditar esto, porque es para meditar. Porque en los días de hoy la visión de la gran mayoría es muy diferente cuando se presentan problemas en una iglesia. Es muy fácil, cuando un hermano comete un error, cuando se ven problemas en una congregación, es muy fácil para muchos decir: este no tiene nada de Dios, este no tiene nada de Dios, yo acá no me quedo ni un minuto más si pasan este tipo de cosas. Sin embargo, en la iglesia de los Corintios pasaron muchas cosas, tuvieron muchos problemas, pero eso no anulaba que eran labranza de Dios, eran edificio de Dios. Así que el único que tuvo esa visión fue Pablo, un hombre que conoció lo que era el amor de Dios. Y el amor de Dios hay que tener mucho cuidado, porque da una visión totalmente diferente a la visión de los hombres. Los hombres miran los problemas y huyen, como que ellos no se quieren juntar, ¿no es cierto?, en un lugar donde no se hacen las cosas bien. Sin embargo, acá, evidentemente, en la iglesia de los Corintios había muchas cosas que no se hacían bien. Pero el apóstol Pablo miró otra cosa. No miró los problemas que ellos generaron por la inmadurez. Miró la obra que como colaboradores de Dios ellos habían hecho en los Corintios. Les vuelvo a repetir: no miraron los problemas que generaron los hermanos por su inmadurez, escuche, sino que ellos miraron el trabajo que los colaboradores de Dios habían hecho. ¿Qué habían hecho? Habían arado, sembrado y regado la palabra de Dios en el corazón de los Corintios, por eso eran labranza. Entonces, si los Corintios eran labranza, eran edificio de Dios, a pesar de todos los problemas que tenían, ¿se podía llegar a hacer algo para que ellos, logrando madurez, puedan corregir todos los problemas que ellos mismos habían generado? Seguro, pero no criticando, sino en la manifestación más pura de amor como colaborador de Dios, metiéndose en medio del pueblo que generó todos esos conflictos, enseñando primeramente con amor, con paciencia y con tolerancia, porque hasta que no entiendan y reviertan la situación, ¿no es cierto?, no solamente hace falta el amor, sino la paciencia y la tolerancia, teniendo esperanza que los hermanos van a alcanzar esa madurez que necesitan para dejar de hacer las cosas que están haciendo. Yo me quedé pensando en eso mucho, porque aprendemos de lo que saben más que nosotros. Si como iglesia, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos, o podemos llegar a tener eso iguales o más o menos problemas.
¿Qué dirían los contemporáneos de hoy? En la iglesia hay pecado, no tienen nada de Dios, están desviados. Sin embargo, este llegó y le dijo: vosotros sois labranza, sois edificio de Dios. Qué tremenda la visión. En donde la piedra angular es Cristo y el fundamento estaba puesto. Nos miramos nosotros con todos los problemas que todavía hay o que los hermanos pueden generar por inmadurez. Y decimos: Cristo es la cabeza del ángulo de nuestro edificio, seguro. El fundamento está puesto, que son la doctrina, que es la redención. La redención es la justificación, la santificación y la regeneración está puesto. El fundamento está puesto, no se puede poner otro. Lo que tenemos que ver, cómo edificamos encima. Si edificamos con piedras preciosas o edificamos con madera. ¿Edificar qué es? Unir una piedra sobre piedra. Ver a dónde y con quién me voy a unir. El edificio lo levanta Dios. Y tenemos que ver nosotros si nosotros escogemos como piedra escogida y preciosa los que Dios escogió como piedras escogidas y preciosas para unirnos con ellos. Porque jamás Dios iba a tomar, ¿no es cierto?, a los fariseos que habían desechado una piedra preciosa que venía a ser la cabeza del ángulo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. O sea que si yo no tomo a nuestro Señor Jesucristo y para mí lo desecho porque no tiene nada importante, no me voy a unir a Él, a hacer algo con Él. Entonces, ¿este edificio de qué está formado? Dice Pedro, de piedras vivas, acercándonos a Él. ¿Y cómo nos vamos a acercar a Él? Si para nosotros Él es escogido y precioso, los que Él envió para nosotros son escogidos y preciosos. Y si nosotros nos consideramos escogidos y preciosos, ¿con quién vamos a edificar? ¿Con ellos? Pero si los que son escogidos y preciosos para nosotros son desechados, ¿a quién nos vamos a unir? Tenemos que tener cuidado, no sea que le estemos unidos a heno, madera, hojarasca. Porque después, cuando se presenten los problemas, venga el fuego de la prueba, se va a manifestar, se quema todo. ¿Cómo es esto llevado a la práctica? Y que cuando se presenten las situaciones, mi forma de actuar va a delatar cuánto hay de Dios hecho en mí. Ahí está. ¿Amén? Vimos que en la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, verso 22, dice: acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es? Es una piedra preciosa. Alguien que se acerca en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. Esparciré, dice, sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Y así fue, cada día, ¿no es cierto?, de reunión, Dios esparce sobre nosotros por medio de la palabra agua limpia y nos separamos nosotros de la suciedad de lo humano. Y nos vamos poniendo y creciendo cada vez más en lo divino. Entonces, ¿quiénes son los que se acercan para formar parte de este edificio? Acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, piedras preciosas. Acerquémonos. ¿Significa qué? Estemos en el lugar donde Dios nos puso. El arquitecto y constructor es Dios. La piedra no se puede poner donde quiere. Él es el arquitecto y el constructor. La piedra la pone Él donde Él quiere. Acá no me siento cómodo, allá me siento cómodo, pero tenemos que tener cuidado. Que acá dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profeta, y puso todo, el cuerpo también completo, todo lo puso Dios. Dios es el arquitecto y constructor, o sea que no le dio un albañil que lo haga, no, Él es el que arma este edificio. Pero ¿quién va a escoger como piedra preciosa? A aquellos que tienen como piedras preciosas lo que Él también tiene como piedras preciosas. Si nosotros, a lo que Dios llama piedra preciosa, nosotros los desechamos, seguramente que no nos va a tomar Dios para que edifiquemos, vamos a tener que estar edificando con heno, madera, hojarasca, y cuando vengan los problemas, ahí, por las reacciones nuestras, nos vamos a dar cuenta que no hay mucho de Dios hecho en nosotros. Entonces, acerquémonos como piedras preciosas, estemos donde Dios nos puso y colaboremos como colaboradores de Dios, estimulándonos al amor y a las buenas obras como un buen colaborador y colaboradores de Dios.
Colaboremos con Dios en el equilibrio de este edificio, no haciendo cosas que desequilibran, ¿no es cierto? Colaboremos como piedras preciosas que estamos puestos en este edificio. Usted mira el edificio, los bloques están ahí. Este es un edificio vivo, los hermanos están ahí, pero están ahí, cumplen una función. Decíamos que el bloque de acá tiene que aguantar a la piedra de arriba, pero el que aguanta la piedra de arriba también es aguantado por la piedra de abajo. Así que yo tengo que mirar que si tengo que estar soportando a los hermanos, no sea cosa que también unos cuantos me estén soportando a mí, porque esto es mutuo. Porque acá el que soporta todo el edificio es la piedra angular, que es Cristo, y Él no es soportado por nadie, porque es la piedra angular del edificio. Si lo sacan se viene el edificio abajo, pero no lo van a sacar porque lo puso Dios. Entonces nosotros que somos piedras, que estamos puestos en un lugar para colaborar con Dios, no para estorbar, sino para colaborar con Dios, como piedras preciosas que colaboramos con Dios, estimulando a los hermanos al amor y a las buenas obras, colaborando con el equilibrio del edificio, soportando y siendo soportado. Acerca de eso hay mucho para hablar. Pablo habla, ¿no es cierto?, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si yo soporto, tengo que entender que por ahí es mucho más lo que me soportan a mí que lo que yo me quejo que tengo que soportar de los demás. ¿Amén? Entonces Pablo dice, por esta causa oro al Señor, para que arraigados y cimentados en amor, no solamente comprendan, sino conozcan la dimensión de la cosa. Dice, por esta causa. ¿Qué causa? En el verso 1 también dice lo mismo. Por esta causa, yo Pablo, el prisionero de Jesucristo. ¿Cuál es la causa? El edificio. Terminamos leyendo en el punto anterior, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por esta causa, el edificio de Dios, oro para que seáis llenos del conocimiento de Dios, para que puedan comprender y conocer el amor de Dios. Esa es la causa, el edificio de Dios, que es lo que se está edificando. ¿Amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Dónde y cómo está en estos días el edificio de Dios? Porque si Dios nos habla que lo está edificando, ¿qué significa? ¿Que no lo terminó? El Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 15, un pasaje que es muy particular para nosotros y para nuestro ministerio, que fue que marcó un antes y un después. En el capítulo 15, en el verso 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice, lo reedificaré porque está caído. Y así está la situación de la iglesia hoy. Estamos en plena obra de restauración. Cristo no vendrá sin que se manifieste la restauración de todas las cosas y se haga la obra del tiempo final. ¿Cuál es la obra del tiempo final? Y que todas las personas sobre los cuales es invocado su nombre, ¿no es cierto?, y todos los hombres que no conocen a Dios lo conozcan al Señor. La gran cosecha y la cosecha final, ¿cuándo se va a hacer? Después que Dios termine de reedificar, dice el tabernáculo de David que está caído, que se está refiriendo a la iglesia. ¿Quién está hablando? Después de esto dice, reedificaré. ¿Quién es el que va a reedificar? Reedificar significa que lo va a llevar de vuelta al modelo original. ¿Quién es el que está reedificando? Dios, que es el arquitecto y constructor. Y si nosotros nos sometemos a sus operaciones, Él nos va a tomar como piedras preciosas y nos va a poner en este nuevo edificio, que cuando llegue el momento que lo complete, la obra del tiempo final se va a hacer en una velocidad y en un tiempo que si nos lo contara no lo podíamos entender. Porque en Amós dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que el que ara alcanzará el que cosecha. En ese tiempo se va a hacer en un tiempo que, mire, en tantos años no se hicieron tantas cosas, pero en unos pocos días se van a hacer cosas terribles, porque así dice, nunca el que ara puede alcanzar al que cosecha. Sin embargo dice que cuando este edificio quede terminado, el que ara alcanzará al que cosecha. Así serán los tiempos.
Amén. Y dice que está caído. Y nosotros vemos la condición de la iglesia y sabemos que es así. Dice, reedificaré. ¿Quién es el que va a hacer la obra? El arquitecto y constructor, que es Dios. Y después dice, el tabernáculo caído de David. Ahí nos detenemos un instante. Porque en realidad nosotros conocemos el templo, el tabernáculo de Moisés, el que después hizo Salomón, el que después restauró Zorobabel, y el que después hizo Herodes, y el que van a hacer después. Pero a David, ¿cuánto Dios le dijo que haga un tabernáculo? Al contrario, Dios le dijo a David, tú no me edificarás casa, tu hijo Salomón me edificará casa. Entonces, ¿cómo es que dice el tabernáculo de David que está caído? ¿A qué se refiere? Porque dice bien claro, yo reedificaré el tabernáculo de Moisés. No dice de Moisés, dice de David. Pero nosotros conocemos el de Moisés, conocemos el de Salomón, conocemos el de Zorobabel y fue conocido el de Herodes. Y sabemos que hablará de otro templo que se edificará en el tiempo final, que los judíos van a edificar, pero conforme a ese modelo. Pero acá no dice de ninguno de ellos, dice de David. Sin embargo, David, cuando quiso edificar casa de Dios, le dijo, no, tú a mí no me edificarás casa, tu hijo Salomón me edificará casa, vos no. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, yo reedificaré el tabernáculo de David, que está caído? Cuando él le dijo a David, tú no me edificarás casa. Para poder entender un poquito, hacemos un poquito de historia y yo después voy a leer un pasaje para que entendamos. Josué, con el tabernáculo de Moisés, entraron a la tierra prometida. Y en el tabernáculo de Moisés, que fue hecho conforme al modelo de que se le mostró, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, el velo en el lugar santísimo, el sacerdote podía entrar solamente una vez al año, no podía entrar nadie, si entraba alguno se moría, el lugar santísimo no se podía entrar. Con ese templo entraron a la tierra prometida. Fueron pasando los años, se fue Josué, se fueron otros y comenzó una decadencia espiritual en Israel impresionante. Hasta los días de Samuel, en donde dice la Escritura que la lámpara de Israel se estaba apagando. Ya prácticamente Israel vivía desenfrenado. ¿Por qué? Porque no tenían luz. Luz es que no tenían palabra de Dios, no tenían profeta, no tenían profecía. Hasta que aparece Samuel. Con Samuel vino David. Cuando se estaba apagando la lámpara de Israel, que prácticamente no había ni palabra ni profecía, el pueblo estaba totalmente desenfrenado de la maldad. Y aparece David, que fue llamado la lámpara de Israel. En un momento, David hace esto. En Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1, dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Dios a su lugar, el cual él le había preparado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el verso 27 dice: y David iba vestido de lino fino. ¿Qué significa el lino fino? ¿De qué habla el Nuevo Testamento el lino fino? De las acciones justas de los santos. O sea que está hablando de la fe. Verso 27 dice: y David estaba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Está hablando, bueno, todos venían vestidos de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Dios con júbilo, y sonido de bocina, y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Dios, y repartió a todo Israel, así hombres como mujeres, a cada uno le dio una torta de pan, una pieza de carne y una torta de paz. No lo tenemos ahí nomás. Una tienda levantó David, puso el arca dentro de la tienda, estaba vestido de lino, la tienda, y el lugar santo no tenía. Velo para cubrir el lugar santísimo tampoco tenía.
David ofreció los holocaustos, sí, pero no podía ofrecer él, pero los ofreció él. Los sacerdotes que ministraban, ¿a dónde entraban? Adentro. ¿Qué había? ¿A dónde estaba el arca? Donde estaba el arca es el lugar santísimo. Lugar santo no había. Velo no había. David ofreció los holocaustos. Entraron los sacerdotes con él al lugar santísimo. Hicieron el sacrificio. Le hicieron participar a hombres y a mujeres del pan. ¿Esto no nos hace acordar a algo de nosotros? Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, ¿no participamos todos? ¿No tenemos acceso al lugar santísimo? ¿Hay ahora lugar santo? ¿O se rasgó el velo y Cristo nos mostró el camino directo al lugar santísimo y participamos del cuerpo y de su sangre, tanto hombres como mujeres, cada día que nosotros festejamos la Santa Cena? Bueno, de ese tabernáculo es el que está hablando, el de la fe. Ese es el que va a reedificar. Por eso dice, yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Y qué material usará el arquitecto y constructor para reedificar? Estábamos hablando piedras escogidas y preciosas. ¿Y de dónde las sacará? ¿Quién sabe lo que quiero ir? Isaías capítulo 51 dice, mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio luz. Miren, como piedras escogidas y preciosas de la cantera que fueron sacados. ¿Quiénes son los hijos de Abraham y de Sara? Los que no son hijos de Agar. ¿Quiénes son los hijos de Abraham y de Sara? Los que son de la promesa, los que son de la fe. Porque nosotros, dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos hijos de la promesa. Significa que las piedras escogidas y preciosas, ¿de dónde surgen? De la descendencia de Abraham. Pero no son hijos de Abraham los que nacieron según la carne, sino que son hijos de Abraham los que vienen según la fe. Y esto es nosotros. Entonces, ese es el gran problema de con quién Dios va a reedificar el tabernáculo de David que está caído. Que tenemos que nosotros mirar bien en este tiempo final donde están tropezando muchísimo con aquello que Dios ha enviado, y hay muchos que no lo miran como que Dios los ha enviado y se ha hecho un desparramo tremendo como si todos fueran enviados y nadie sabe para dónde ir. Tenemos que fijarnos nosotros a quién nos arrimamos para edificar y a quién desechamos. Que no sea cosa que hayamos desechado a lo que Dios tomó para edificar. No nos dejemos guiar por los sentimientos y las cosas humanas que nos pueden arrastrar a un error tremendo. No se guíe por los problemas que puede haber en una congregación. ¿Por qué no resuelven esto? Mirá lo que hizo aquel, mirá lo que hizo el otro. Miren lo que dice Pablo. Vosotros sois labranza de Dios, sois edificio de Dios. Estaban edificando. Faltaba seguir poniendo piedra sobre piedra. Faltaba seguir creciendo en el amor. Pero cada uno tiene que mirar con quién se junta para crecer. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces dice, y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Y con qué piedras elige? ¿Cuándo dijo Jacobo esto? Mire, escuche. El verso 12 de este mismo capítulo dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios ha visitado por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras del profeta que dijo, y después volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Qué piedras tomó? Con razón dice que todos hicieron un silencio tremendo y se callaron. ¿A quién puede elegir Dios más que a mí? ¿A quién puede elegir Dios más que a nosotros? ¿A quién puede elegir Dios más que a nosotros que somos hijos de hebreo? ¿A quién puede? A los gentiles. Se hizo un silencio tremendo. Dios visitó por primera vez por medio de unos siervos de Dios que lo llamaban plaga y palabrero. Pero hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones. Seguro, ¿cómo se iba a juntar con él
si este Tértulo consideraba que Pablo era una plaga y promotor de sediciones. Nunca se iba a juntar con él. Sin embargo, por medio de él, Dios visita a los gentiles y toma de los gentiles piedras vivas para poner en este edificio. Los gentiles. Así que no tomó a los que estaban, sino que eligió a los que no eran ni estaban. Y los puso para que sean y estén. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener nosotros de esto? No soy yo el que edificó. Es Dios el arquitecto y constructor. Es Él el que toma las piedras escogidas y preciosas. Entonces piense, por causa de nuestro mirar humano, que no le cabió esto, que no le gustó aquel, que no le gusta la cara de este, hace tantos años que Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuánto tomará de nosotros? ¿Y cuánto tomará de los gentiles? ¿Cuántos años más estaremos quejándonos, desconforme con esto, desconforme con aquello, y por causa de la carne ciegos, sin ver lo que Dios está haciendo permanentemente delante de nuestros ojos? Se callaron todos. Va a hablar Pablo y una vez, pará, porque estos fueron a los mundanos, con los cuales nosotros no queremos ni juntarnos. A ver qué hicieron con los mundanos asquerosos que no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos santos, somos de Dios. Y dijeron que anduvimos caminando por el mundo y Dios estuvo tomando gente del mundo y los ha tomado por piedras preciosas para sí, para reedificar. Se levantó Jacobo, le dijo, oídme, esto es lo que dijo el profeta. Y después de esto yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Significa que estaba tomando gente que no eran. Y no tomó a los que eran. Mire si no tenemos que conducirnos con temor. Al profeta Jeremías ya le había dicho, ve y diles, así ha dicho el Señor, yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté. Y lo hizo. Para plantar contra la naturaleza y quitó a las que eran rama natural, y contra la naturaleza injertó lo que no eran. Y así entramos nosotros. ¿No es así? Dice Pablo, y así entramos nosotros. Si es que permanecemos en la fe, no sea que seamos arrancados de vuelta, porque fuimos puestos contra la naturaleza. Si las ramas naturales fueron desgajadas y arrancadas y contra la naturaleza nosotros fuimos puestos, fijémonos porque poderoso Dios de arrancar las ramas que no son naturales para poner otra vez. No permanecer en la fe es insistir en seguir guiándose por lo que vemos, por lo que pensamos, por lo que creemos que tanto que sabemos. Yo estuve mirando cuántos escriben cortos de palabra de Dios por todos lados, principalmente en el Facebook. Yo tengo unos cuantos que los leo, no les contesto, pero los leo. No hago como que no los leo, porque por ahí encuentro otro que también sabe y podemos aprender. Pero hay muchos que escriben. Pero cuando escriben lo que dice la Biblia. Pero en sus palabras se pueden percibir, ¿no es cierto?, que son despiadados, que no tienen paciencia, piedad ni misericordia con nadie. Que es porque la palabra de Dios dice y lo que no dice lo corta, y no se dan cuenta de la lucha de un cristiano. Me fui porque no eran de Dios lo que así, no se dan cuenta que por ahí son labranza de Dios, edificio de Dios. Mirar los defectos y salir corriendo, ¿es ser un colaborador de Dios? ¿O quedarse y meterse en medio del pueblo que comete errores para ser un colaborador de Dios, para hacer todo lo que pueda Dios a través de mí, para colaborar con el equilibrio del edificio, para que Dios pueda hacer a través de mí todo lo que pueda hacer para estimular al amor y a las buenas obras, para quedarme en el medio de todo el pueblo y soportar, ¿no es cierto?, lo difícil de soportar mientras me soportan a mí también? ¿Por qué? Porque sé que Dios me puso, estoy. Por eso dice, no dejando de congregarnos, tenemos que estar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar y tenemos que hacer. Así habíamos titulado las últimas palabras. Sé
ser, estar y hacer. Somos de Dios porque amamos, aprendimos a amar. No podemos no estar, no, nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer. No puede hacer el que no está, hace el que está. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos cuando nos hacen algo o alguien hace algo que no nos gusta? Decimos, yo ni me arrimo. No hago nada malo, yo no me arrimo. Pero no se da cuenta que no se arrima y no hace lo bueno que puede hacer en beneficio de otro. Dejarse de congregar, es decir, yo no tengo parte en ese edificio, yo no soy de ahí, yo no estoy puesto ahí, ¿no ven que no estoy? ¿Cómo va a ser que lo tomen así? Tiene que asegurarse de estar, tiene que asegurarse de ser, tiene que asegurarse de estar, tiene que asegurarse de hacer independientemente de lo que le hagan, independientemente de lo que le digan. Por el que le ofende o le hace algo, usted mañana no está más y logra el enemigo por medio de ese que mañana no está más sacarlo. ¿Usted cómo lo van a sacar? Usted tiene que estar. Es lo mismo que saquemos un bloque del edificio, queda el agujero. Pero no quiero que lo están, por así también nosotros tenemos que estar. ¿Por qué? Porque Dios nos puso. Si Dios nos puso, no me voy a sacar yo, no me puede sacar nadie, pero me puedo sacar yo. Pero ¿cómo me voy a sacar yo si Dios me puso? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en esta carta, justamente dice, en quien todo el edificio bien coordinado, pero las piedras están. Entonces dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros, los gentiles. ¿Cómo? ¿Y los cristianos viejos? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá estaba el edificio levantado. Después pasaron los años y el edificio cayó como los días de hoy. Pero si yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, ¿quiénes son las primeras piedras que ponen? No son judíos. Ya hemos oído como Pablo y Bernabé contaron que Dios tomó a los gentiles por primera vez, visitó a los gentiles y tomó de ellos pueblo para sí, para ponerlo en este edificio. Lo miramos, ¿a dónde lo vemos el edificio? Miramos y vemos los romanos. No eran judíos. Los gálatas no eran judíos. Los corintios no eran judíos. Los efesios tampoco eran judíos. Los de Filipo tampoco eran judíos. Los de Colosas tampoco eran judíos. Los de Tesalónica tampoco eran judíos. A las 7 iglesias que están en Asia, ¿cómo en Asia? No están en Jerusalén, a las 7 iglesias que están en Asia. El que está en medio de las estrellas dice esto. Ese era su cuerpo. Inclusive a uno le dice, tiene nombre de que vive y estás muerto. Pero lo llama iglesia y estaba el enviado ahí. ¿Cuántos problemas había en la iglesia de los Corintios? Pero dice, vosotros sois la lanza, edificio. Estaban puestos, estaban ahí. No dice la iglesia que está en Efraín, la iglesia que está en Judá, la iglesia que está en Belén. No, arranca con los romanos, corintios, gálatas, efesios, colosenses, tesalonicenses, todos gentiles. Ahora bien, la condición hoy, que el tabernáculo de David hoy está caído. Y le puedo asegurar, porque estoy completo, y le puedo decir, así dice el Señor, y lo digo delante de Dios, porque sé que es así, estoy convencido, porque Dios me lo habló a mí, no me lo contaron ni lo leí. Me habló el Señor a mí esto. Dios levanta el tabernáculo de David que está caído. ¿Y piedras de dónde va a tomar? No lo sé. No lo sé, porque no digo que se va a copiar lo mismo, pero estamos viendo que lo que pasó, puedo tomar ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo no sabiendo cómo va a ser esto y por ahí pasan cosas que yo no me doy cuenta? Estar seguro de que yo estoy escogiendo como escogidos y preciosos a los que sé que Dios escogió como escogidos y preciosos. Porque si yo deseché a los que Dios tomó como escogidos y preciosos, tengo que tener cuidado porque seguro que en el edificio no estoy.
Dios tomó a Jesucristo, piedra escogida y preciosa, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, escogidas y preciosas, amontónense todo arriba de él. Pero para los que no creen, dice, para los que no creen lo que Dios dice, que ellos son escogidos y preciosos, la piedra que ellos desecharon vino a ser la cabeza de la mujer. Porque se tropezaron con la palabra de Dios siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Significa que no tenían fe, no procedían con fe, no actuaban con fe, se guiaban permanentemente por lo que vi que le contaban, por lo que sentían, por las emociones humanas que traicionan tanto. Por eso la necesidad de estar firme, estable en la fe, no guiándonos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Amén. Amén. A nosotros los que tenemos más, no estoy diciendo que Dios nos va a tomar de los viejos de nosotros, yo no dije eso, yo estoy diciendo que no sé, pero una cosa sé, que en el ministerio donde nosotros fuimos creciendo con el pastor Juan, nos pasaron un montón de cosas, y a mí también me pasaron un montón de cosas que me pudieron haber llevado a enojarme muchísimo y haberme alejado de la iglesia, porque a todos nos han pasado cosas, y los que son viejos acá saben perfectamente bien de lo que estoy hablando, pero para mí no me pudo modificar mi pensar nunca nadie, porque nunca me moví de la fe. Para mí el pastor Juan siempre fue una piedra escogida y preciosa, porque de él siempre aprendimos todo lo que sabemos. Nunca me separé de él, siempre quedé unido hasta que partió. Después de ahí en adelante es como que no se supo a dónde me arrimo y me junto con. Y Dios lo dejó. A los que nos creemos que somos tan crecidos y que sabemos tanto, se supone que tenemos que saber a dónde nos tenemos que arrimar y con quién tenemos que crecer. Pero si en mi elección yo deseché a lo que Dios tiene por escogido y precioso, olvídese de estar en el edificio de Dios. Porque ¿a quién Dios va a poner como piedra escogida y preciosa? A los que tenemos por escogido y precioso, a los que Dios escogió como escogido y precioso. Es un trabalengua, pero no es. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Jamás tomará el Señor como piedra escogida y preciosa para su edificio a los que desecharon a lo que Dios tiene como escogido y precioso. Porque escribir algo en el Face o decir algo a los hermanos para mostrar que sabe, no porque muestra que sabe, es un colaborador de Dios. Un colaborador de Dios es el que está a donde tiene que estar para hacer lo que tiene que hacer, que es colaborar con Dios. Ayudar para el equilibrio del edificio. Soportar mientras es soportado. Hacer algo cuando un hermano se encuentre conmigo, ¿no es cierto? Que cuando se encontró conmigo lo haya yo estimulado al amor y a la buena obra. No desalentado, no estorbado. Entonces me aseguro. Porque dice, esto es lo dicho por el profeta cuando dijo, yo, dice el Señor. No yo, Pablito Florian, no, yo, dice el Señor. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Para qué? Para que se haga la gran cosecha y la cosecha final. La piedra angular está puesta, el fundamento está puesto. Dios está tomando piedras preciosas y la está poniendo encima. Estamos creciendo, ¿qué? En amor. Por eso que el deseo de Pablo, ¿cuál era? Ya que Dios va a tomar, porque seguro que va a tomar de los gentiles como piedra preciosa y lo va a poner entre los seguros. Entonces, a los que estamos, ¿qué es lo que dice Pablo? Oro a Dios, para que Dios les dé, ¿no es cierto?, que comprendan y conozcan el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, para que ustedes que están sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y decía el pastor Juan cuando leía este pasaje, que es muy tremendo, ¿no es cierto?, es muy impresionante lo que dice. Si llegamos a tener la revelación de lo que esto significa, empezaríamos a gritar todos y a alabar a Dios hasta que raye el alba. Porque que nosotros seamos llenos de toda la plenitud
de Dios, si nos sacan la fe no hay forma que entre en nuestra cabeza. Entonces, como no sabemos cómo Dios lo va a hacer, es el que en el verso siguiente dice, pero Dios sabe hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que sabemos, pensamos o podemos llegar a pedir. A Él sea la gloria por todo el siglo. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Entendió? Amén. Ser, estar y hacer. Si no ama, ni siquiera es. Tampoco está. Y mucho menos puede hacer si no existe. Pero usted sabe que el amor de Dios fue derramado en su corazón porque tiene fe. Entonces tiene que estar y tiene que hacer. Y el hacer usted sabe lo que significa. Amén. Nos ponemos de pie.